Listos. Buenas noches a todos, bienvenidos al primer diálogo con presidenciales organizado por ProLíderes. Nosotros somos ProLíderes, unos jóvenes que organizamos este evento hace 4 años en otra modalidad, como desayunos, igual de esta forma de diálogos. Y esta ocasión no podía faltar en estas elecciones realizar nuevamente la actividad. Creemos que es importante como ciudadanos poner nuestro granito de arena. Todos los que conformamos ProLíderes estamos cada uno en un área diferente. No estamos participando activamente en política, pero quiera que no, hacemos política. Y ese es el motivo que ustedes están invitados acá. Porque todos hacemos política y desde nuestra información, de la información que obtenemos, podemos emitir opiniones y podemos generar impacto en nuestro círculo de amigos, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Esta ocasión nos acompaña Roberto González de Creo. Estamos muy orgullosos que sea nuestro primer precandidato, y Daniel Herring será el encargado de entrevistar y estar moderando la entrevista. Y pues sean todos bienvenidos y espero que disfruten de esta velada. La dinámica será, nos dará una introducción Roberto de lo que es su ideología y lo que Creo quisiera hacer en la presidencia, y después Daniel les hará una serie de preguntas y luego ustedes puedan participar con sus preguntas. Muchas gracias a todos por estar aquí y bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos por el interés en la política. Yo creo que es algo digno de admirar ya, solo como primera característica. Y muchas gracias a ProLíderes por esta oportunidad de intentar hacer algo que yo creo que puede ser un poquito diferente a lo que normalmente vemos cuando en lo que respecta a candidatos presidenciales, ¿no? Todo esto la idea de este evento surge cuando hablando con los muchachos de ProLíderes, empezamos a hablar de la baja calidad del debate público guatemalteco en algunos aspectos, ¿verdad? Cómo muchas veces los eventos con candidatos tienden a ser tediosos, tienden a ser insustanciales. Estábamos hablando ahora con Roberto sobre los debates presidenciales, por ejemplo. Y la idea es que poco a poco vayamos intentando mejorar la calidad de ese debate y teniendo interacciones un poquito más humanas y menos estructuradas en pregunta, 4 minutos de respuesta, pregunta, 5 minutos de respuesta, y con 6 preguntas he medido media hora de afirmaciones que no ponen al candidato, que yo sí creo que es lo que hay que hacer en ciertos apuros, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que vamos a intentar hacer hoy con Roberto González. Bueno, vivimos en un momento bastante interesante y al mismo tiempo bastante complicado del panorama político guatemalteco, y la idea es ir conociendo a la gente que se nos está presentando como una solución a los problemas que tiene nuestro país. Y creo que esto es un gran foro para hacerlo. La idea es que empecemos a tener una conversación y que poco a poco vayamos pasando, después de esta conversación entre nosotros dos, a preguntas del público. Intentemos hacerlo de una forma lo más cercana y lo más amena posible, ¿no? Entonces, si quieren, solo para empezar suavizando, démosle un aplauso, por favor, al candidato que nos... Muchas gracias por venir, de verdad. Muchas gracias por venir. Estaba viendo su último, no sé si es el último o el penúltimo, pero su último mensaje, que está en su página de Facebook, y ahí dice: quiero ser un presidente con la capacidad de poner orden en esta inestabilidad, con el ánimo de liderar un cambio generacional. La política es un oficio digno, donde servir no es lo mismo a servirse. Algunos lo han entendido mal. Yo no soy así. No soy un político tradicional, dice en otro momento. Entonces eso es lo que yo creo que tenemos que intentar descubrir. Si Roberto González es o no un político tradicional, qué clase de respuestas le da a las preguntas, que son muchas, muy profundas y muy potentes, que tenemos hoy en nuestros días. Entonces, si quieren, empecemos, yo creo que por un poquito de coyuntura. Corren unos tiempos bastante difíciles para el sistema político guatemalteco. Unos momentos de crisis institucional grave, ¿verdad? Si hay algo que yo tendría que decir que caracteriza al electorado guatemalteco, es la desafección. O sea, un 70% de personas en Guatemala, según la POP, según la encuesta de Vanderbilt, que es básicamente la única encuesta sobre opinión pública que tenemos seria, nos dicen que no están muy contentos con el sistema. En torno a más de un 90% nos dicen que los diputados
digamos, hay un 90% de desaprobación del Congreso de los Diputados. Y en torno a un 93% dicen que todos los políticos son corruptos, ¿verdad? O sea, vivimos en un sistema que tiene una enorme desafección, es decir, un enorme escepticismo con respecto a sus políticos. ¿Por qué Roberto González es un político distinto? Bueno, yo pienso que lo único, bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que lo único que uno realmente tiene tangible para diferenciar a cualquier candidato, a cualquier persona que uno contrate, porque en democracia, digamos, con una X y un crayón de cera en la mano, uno contrata a gobernantes durante 4 años. Lo único que tiene no son las promesas, los planes, las emociones que pueda despertar sobre el futuro. Eso tiende a homogenizarse, tiende a igualarse normalmente en este recorrido, y uno no encuentra diferencias. Lo único que se tiene es el recorrido de la vida, es el trayecto, es el pasado. Eso es lo único que sí existe hoy para poder diferenciar a alguien. Sobre todo si uno tiene como demanda electoral la jerarquía de valores de primero y no otras necesidades un poco más inmediatas y más básicas, como lo es siempre el empleo, la seguridad y otro tipo de cosas que siempre rondan en la política. Pero atendiendo tu pregunta que tenía que ver con el contexto de la coyuntura actual, hoy vemos que hay una crisis de valores y se supone que la ciudadanía está exigiendo honestidad, por ejemplo, está exigiendo que se hable con la verdad, y ningún candidato que venga aquí se siente va a decir que va a ser deshonesto y que no va a decir la verdad. Eso se tiene que encontrar en el trayecto de la vida, en el recorrido que uno ha tenido, qué amistades tiene, qué educación tiene, cuáles son sus acciones y su carácter en cuestiones familiares, etcétera. Y lo digo de entrada porque es una pelota que se da a mejorar la demanda. Si eso no se exige de parte de la demanda, la oferta se da cuenta que no tiene por qué estar en el menú. Y entonces la esperanza en el caso mío de diferenciarme, más que por lo que yo hable, es por lo que la gente vea de esos casi 25 años que he estado yo en la cosa pública. ¿Qué debería pasar a partir de ahora, dada la coyuntura actual? O sea, con este problema de la SAT, ¿cree que la vicepresidenta debería dimitir? Lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Yo si me proyecto con mi vergüenza en ella, yo ya hubiera renunciado. Pero si yo proyecto lo que creo que ella siente, no va a renunciar nunca. ¿Me explico? Pero ¿cuál es su opinión? O sea, debería renunciar por razones éticas, ¿verdad? Hay indicios, hay un proceso jurídico que está pendiente, hay un prófugo. Yo daría el ejemplo, especialmente llegando a esta crisis, daría algo contundente en la cual se dice, bueno, yo no debo nada, abro el derecho de antejuicio o delego el derecho de antejuicio, lo haría. Ahora, el problema es creer que se va a hacer, y yo ahí soy absolutamente escéptico, y por el contrario, tengo certeza de que eso no va a suceder. ¿Y la CICIG debería quedarse? Sí, yo creo que sí. Yo, por ejemplo, no he encontrado argumentos. Yo tengo una filosofía liberal, se me acuñó estudiando economía en la Universidad Francisco Marroquín, de donde me gradué, y he tenido en mi vida, digamos, un apego, digamos, una atracción muy grande a, entre otras cosas, la que se ha puesto de moda, que es la República. Los únicos argumentos fuertes que yo he visto de mis colegas liberales, si se puede entender así, es el nacionalismo. Es el argumento de decir Guatemala puede resolver sus propios problemas porque vienen otros de afuera, y es sensual, es sensual, nos pega en el nacionalismo. Pero creo en el imperio de la ley, y el imperio de la ley no se circunscribe a una geografía, como el imperio romano tampoco lo hizo, como Carlomagno o como cualquier imperio. Y si uno habla del imperio de la ley, ¿dónde están sus límites? Yo en el fondo, si hubiera un Estado de Derecho mundial y global, como ya hay un orden económico globalizado, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema con la nacionalidad, por ejemplo, de un investigador. Y ahora, cuando uno entra de lleno a analizar qué es la CICIG, a veces hay mitos. Se cree que la CICIG es juez, y la CICIG no es juez. La CICIG, para que lo entendamos, es un protocolo de investigación externo, ¿verdad? Es un protocolo, es un proceso, es una secuencia de acciones de investigación que entregan un producto. El producto es, por ejemplo, una acusación en base a hipótesis, y eso entra al Estado de Derecho guatemalteco a través del Ministerio Público, que es el que lo plantea, y tienen los jueces la posibilidad de decir sí o no,
como en los casos que ha presentado. Entonces, solo volviendo al tema, parte de mi defensa, eso es sobre todo precisamente defendiendo el imperio de la ley y que no es discordante, digamos, con mis conceptos de apertura económica, en donde viene cualquier lugar del mundo para un orden económico, ¿por qué no va a venir en el orden judicial? ¿No fue la manifestación? No. ¿Por qué? Porque no creía que era un momento de políticos, sino que era un momento de la ciudadanía. Y la ira, lo que tú denominas desafección, uno la entiende por empático. Y no fui tampoco ni a lo de Rosenberg, que también tenía en aquel entonces una moda. He pensado que son momentos ciudadanos de donde uno augura que surjan algún tipo de líderes que eventualmente se van a dar cuenta que el paso siguiente es involucrarse a incidir en el ámbito político. Pero y esa rabia que nos surge a todos, ¿cómo la expresa un político entonces, si no puede ir a manifestaciones? Con mucha cautela, como por ejemplo el mensaje que creo que tú viste y del cual citaste, que es evidentemente puntualizando una indignación, ¿verdad? Pretendiendo quedarse en el límite en donde no exista el provecho y el oportunismo, sino que decir, bueno, este es un momento de la ciudadanía que queremos que despierte y que se manifieste, y que ese como estado catatónico de apatía y de inacción, pues surja para mejorar la política, entre otras cosas. Si quieren, vamos a volver a poder hablar de problemas estructurales, pero a mí me gustaría hablar un poquito del candidato, ¿no? De la vida, de la personalidad de Canela. Canela fina, ¿verdad? Yo les tengo que decir, hay un fenómeno cultural espectacular en Guatemala, no sé, yo soy extranjero, no sé si se me nota, pero y es esto de los apodos. Los apodos en otros países nacen cuando eres joven y mueren. Llega un momento en que te llamaban el tal y dejas de llamarte el tal. Pero aquí en Guatemala sustituyen al nombre. Yo creo que es el caso de Canela, ¿verdad? Que Canela ha sustituido al nombre. Y de apodo me dicen Roberto ahora. Sí, ahora es el apodo de Roberto y el nombre es Canela. ¿El apodo es merecido? Sí, me lo pusieron cuando tenía 7 años en el primer grado del colegio, del Liceo Javier. Me lo puso una profesora y era por inquieto, por travieso, por tremendo, diría mi mamá. Y el verdadero apodo era Canelita Fina, pero tuve razón de que era un apodo muy femenino. Entonces los compañeros de chiquitos me empezaron a decir Canelita Fina y entonces sentía yo que me estaban ya diciendo algo que no me gustaba, entonces me empecé como a pelear de que no me dijeran eso, y sobre todo en el bus, los grandotes, los de quinto y los de secundaria que van hasta atrás siempre, fueron los que dijeron, a este se molesta porque le digan Canelita, y me bautizó el bus realmente y me quedó para siempre. Mira, y ahora es parte de mi identidad. El fenómeno del bus es interesante porque Carlos Mendoza, que es amigo mío y yo creo que una de las personas más inteligentes de este país, iba en el bus con usted. Sí. Y de hecho se acuerda de usted porque digamos, usted molestaba bastante. O sea, no eran solo los de quinto que le molestaban a usted, era usted molestando a los que estaban por debajo de usted. Y ¿qué queda de ese bully, digamos, en el hombre tranquilo que vemos hoy? Mira, queda que soy, digamos, sigo teniendo como respuesta fresca, sí le pongo muchos apodos, yo trato de ver arquetipos, soy muy dado a que si vienes tú, digo, bueno, ahí viene, si hay algún actor relativamente famoso, digo, ahí viene tal y tal, y entran y se ríen, eso me ha quedado Brad mucho. Pitt en mi caso, por ejemplo. En el caso tuyo, sí. Eso me ha quedado mucho, yo creo que un poco lo travieso en el sentido de atreverme. Creo yo que soy bastante osado y tomo muchas decisiones para algunos poco razonables, en el sentido de que no encuentran la lógica, y creo que eso viene de esa personalidad. Me gustaría hablar, presidente, de esa percepción de si la gente le percibe como alguien osado, que hace cosas así fuera de la caja, un poquito más adelante, pero siguiendo solo con el apodo y ya relacionándolo con algo políticamente serio, ¿le molesta ese apodo? O sea, porque al final, fíjese, usted es Canela, el del guacalazo. Bueno, ese es otro apodo ya. Entonces yo no sé, y les digo la verdad, yo no sé si eso es una presentación muy presidencial. No mucho. Nuestro presidente Canela, el del guacalazo. Ese sí ya es el apodo en el interior del país, te soy honesto. O sea, eso definitivamente, cuando hacen alguna reunión, la presentación o la referencia, alguien le dice, mire, vamos a estar con Roberto González, y la gente dice, bueno,
¿quién diablos es Roberto González? Mire, ¿se recuerda aquel que se bañaba en un tonel? Ah, entonces el del guacalazo. Eso me queda. No es, digamos, de ninguna manera el apodo como tal, lo formal que requiere la investidura no solo de un presidente, sino que también un alcalde. Entonces era una osadía hacerlo. O de un candidato presidencial. Fue una osadía tremendo hacerlo, fue una osadía tremendo. Estaba en el límite en donde uno podía para siempre haber hecho el ridículo, ¿verdad? O haberse quedado con un anuncio que ha ganado muchos premios de marketing político en Latinoamérica. ¿Y por qué el anuncio finalmente fue perdonado de la gente que no va a votar por un guacalazo en una televisión escandaloso, digamos, o sensacionalista, viral dirían ahora? Porque tuve creo yo por providencia, el tino de cambiar lo que yo decía en el anuncio. Y ese anuncio estaba hecho por los estrategas de comunicación para que yo me acercara a la gente. Ese era el propósito evidente. Y yo en ese anuncio le hablaba a la gente, como haciéndome el cercano, ¿verdad? Y cambié totalmente el texto. Y yo no le quise hablar a la gente sencilla. Yo dije en el anuncio una verdad, también osada. Porque dije, me bañaré como ellos en el patio de esta casa para que juntos, usted y yo, que no nos bañamos así, eso no lo dije, nos demos cuenta de esta realidad que tenemos que enfrentar. Y los de mercadotecnia me dijeron, mira, eso no lo puedes decir. ¿Y por qué? Porque estás diciendo como ellos, pero yo no soy como ellos, yo no tengo lo que tienen ellos, y yo quiero decir la verdad. Y además estás diciendo que juntos usted y yo nos vamos a dar cuenta, pero si eres candidato porque ya te diste cuenta. Sí, pero yo ayer en la noche me bañé a guacalazos y me los eché en la cabeza como cuando se iba el agua en mi casa y no había agua caliente, y uno le echaba una jarría y se bañaba con shampoo, digamos, a mi guacalazo, y la señora de la casa se acercó conmigo en la noche y me dice, mi hijo no se baña así. ¿Y cómo se baña su hijo? Y me dijo que con 2 guacalazos en la nuca. Y yo dije, bueno, para hacerlo más genuino, dije yo, porque el tema aquí es de credibilidad, me eché en la nuca el guacalazo, que es el que sale en el anuncio. Y cuando salí, le dije, ¿qué tal lo hice? Y me dijo, así sí da. ¿Cómo así sí da? Y regresé. Perdón, ¿qué me dice? Es que así sí da. ¿Pero así sí da qué? Es que nosotros pagamos 15 quetzales por un tonel, me dijo. Y en ese momento, como en cámara lenta, dije, ni siquiera uno queriéndolo hacer, se acerca a la verdadera miseria de la gente, porque yo me echaba los guacalazos a lo francés, ¿verdad? Y yo creo que eso lo volvió empático para la gente que dijo, este canche no es como nosotros, pero lo está haciendo por nosotros. Pero fíjense, yo puedo entender en una campaña para la alcaldía, que la alcaldía por definición, o sea, el gobierno municipal por definición es el gobierno más cercano al ciudadano, que tú quieras hacer una alcaldía para acercarte a su ciudadano, pero no ha habido ningún asesor que le ha dicho, mira, mejor hagamos algo para cambiarle el canel del guacalazo y intentemos hacer Roberto González presidente, porque si no va a haber una especie de disonancia cognitiva y a lo mejor no le van a tomar en serio. Sí, he tenido algunas discusiones. Lo que pasa es que evidentemente yo para la presidencia, y tampoco lo hice en la segunda elección que tuve, porque llevo 2 elecciones, esa fue hace 8 años, imagínate el poder de mantenerse 8 años en la psique, digamos, de la gente. Tampoco lo hice en la segunda. O sea, la gente tiende a decirte, mira, ahora sí, aprovecha, vuelve a hacer guacalazos versión 2, ¿verdad? Pura de estas películas, ya martes 13, versión 7. Y no quise, y sobre todo no quise porque no es un tema de mofa. O sea, al final yo sí sabía que el riesgo es que mucha gente pensante, que racionaliza, ¿verdad? Que no es la que quiere sentir emociones, no demanda emociones, sino que demanda argumentos. Por eso están todos aquí hoy, por argumentos. Iba a ver el anuncio y automáticamente iba a decir, estos políticos hasta se desnudan y ese es agua caliente, se le veía el humito, ¿verdad? Pero ese riesgo, con el tiempo se fue encontrando, digamos, una lógica de generarle una empatía a la gente, sobre todo más sencilla de esta ciudad, digamos, donde en esa primera oportunidad en 3 meses obtuve 150,000 votos. O sea, al final sí tuvo éxito la comunicación. Bueno, quizá a lo mejor un debate futuro va a ser precisamente si se puede mantener esa clase de estrategia de marketing para una campaña presidencial. Mira, yo creo, en ese entonces, hace 8 años, no había, ya había YouTube, ya había,
pero no había Facebook ni había Twitter, salvo pues algunos en Silicon Valley o no sé de dónde, pero aquí no había como para usar. Por ejemplo, siguen mencionando Obama. La primera campaña de Obama fue básicamente correo electrónico. Pero sí pudiera, lo que hoy vemos es que sí hay una, digamos, búsqueda de viralidad, y esa viralidad solo viene de cosas genuinas, cosas reales. Lamentablemente esas cosas reales son decapitados, son niños muertos, son accidentes, son mujeres siendo pegadas por su marido que los cachan con otra. O sea, es un bombardeo de impactos que nos van haciendo a la larga bastante insensibles, porque ya no tenemos capacidad de asombrarnos casi que de nada, como un efecto, digamos, secundario. Por supuesto, ese es otro tema, digamos, pero... dijo antes que habría que juzgar a Roberto González por lo que ha hecho antes, por lo que ha hecho en el pasado, ¿verdad? Sí. Entonces, hablemos un poquito de su experiencia en el gobierno. Del 91 al 95 subgerente del departamento de Empagua de la Municipalidad de Guatemala. Además, en esa época, cofundador de METRE, de la Policía Municipal de Tránsito. Después tiene una época que es básicamente el gobierno de Berger, que es de 2000 a 2007, 2004, perdón, a 2007, donde es ministro de Energía y Minas 2 años, presidente del INDE otros 2, gerente de la presidencia otros 2, siempre combinando puestos, ¿verdad? Hay momentos en los que combina gerencia de la presidencia con manejar el tema del stand con presidente del INDE, por ejemplo, ¿no? Entonces, se lo voy a decir de esta manera: si yo recibo este CV, que es el CV que yo saqué de su página web, ¿sí? Digo, bueno, su experiencia se circunscribe sobre todo a una época muy concreta y lleva 8 años sin experiencia directa en el gobierno. Sí. ¿No está un poco oxidado? No, para nada, porque lamentablemente muchos de los problemas siguen, si no iguales, agravados, pero con la misma naturaleza, Yo creo que si algo se puede caracterizar es el sector público, es que es estático y muy pocas cosas cambian, sobre todo las reglas del juego. Pero un poquito de esa experiencia y un poco, tal vez avanzando en el tema de qué diferencias hay. Así en privado, Oscar Berger me decía que me tenía terror, porque yo acuñaba una frase libertaria, digamos, o liberal, de que odiaba los precios mentirosos, que es un término económico, digamos. Odio los precios mentirosos. Los precios, si uno asume que el mercado es el buen asignador de las decisiones de intercambio, los precios no tienen que tener distorsiones, entre ellos subsidios o muchas veces impuestos que los distorsionan. Pero no quiero entrar en ese tema, de repente los voy a aburrir. Pero todo precio que no es el correcto, como el tema de transporte, por ejemplo, que ustedes ven hoy, conduce a tomar decisiones equivocadas a la sociedad. Entro en Empagua con esa formación y lo primero que hago es cambiar el sistema de pajas de agua de canon y exceso. La gente tenía el incentivo de tener más pajas, y paja viene de una paja que en la época colonial de tu madre tierra se le metía a un tubo de barro y salía un caudal por determinado tiempo. De ahí vienen las famosas pajas. Y efectivamente era paja que no había agua. Entonces no había medición. Y se implementó un sistema de cobro por metro cúbico por consumido. O sea, la gente iba a pagar en función de lo que consumía. Y a diferencia del mercado, que entre más volumen el precio baja, aquí en el agua y en otros sistemas, entre más consuma uno agua, se aleja de las necesidades básicas del uso de la misma agua. Entonces tienes que ponerle un precio más alto al que ya quiere regar o lavar su carro. Y por eso es que el sistema de esa tarificación empezaba a un precio, y si te pasabas iba subiendo, que es el que está acá. Eso cambió y revolucionó totalmente el servicio, pero fue un costo político inmenso en el usuario. Costo político, que era, a mi juicio, hacer la diferencia. Luego los cepos, que los cepos no... Esa es culpa suya. Totalmente. Y te digo, la palabra cepo viene de tu tierra, porque le hubiéramos podido poner nabo, y igual, bueno, hubiera sido algo vulgar, ¿verdad? Me pusieron... Pero... se implementa... De verdad, usted aquí está reconociendo que los cepos es culpa suya, sí, quiere que sí. estas personas le voten. Pues por eso te digo que a veces son irracionalidades, pero lo que quiero decir es que hoy en día, si antes los ciudadanos teníamos un 8 o 9% de que nos lo colocaban, hoy no llega ni al 1 por millar. ¿Qué significa? Que vivimos más civilizados. Y es cierto, uno toma decisiones muy drásticas, muy difíciles, porque ninguna de las soluciones de otros temas que vas a traer aquí van a dejar de pagar la goma que llevamos de gente que no ha tomado.
Y luego también, solo para que finalicemos, agua, transporte, les recuerdo también no solo los cepos, fue la primera vez en 2 años de Metra que no hubo subsidio a los transportistas. Que hubo, subió la tarifa de 65 centavos a 1.10, quemaron buses. Hubo un costo político grandísimo nuevamente para un político, pero yo era enemigo de los precios mentirosos y no hubo subsidio. Es decir, que por lo menos los impuestos que deberían haber estado invertidos en Huehuetenango o en Xela no estaban aquí dándoselos a una mafia, ¿verdad? Y cada quien estaba pagando el precio real. Y el tercero es la tarifa social de energía eléctrica, que fue la primera condición que yo le puse al presidente para ser ministro de Energía. Le dije, tengo que corregir ese tumor que es una tarifa perversa que va a quebrar al INDE. ¿Se recuerdan ustedes? Estaba entre 0 y 300 kilovatios hora. ¿Qué pasaba con todos, incluyendo a mis papás? Tenían como 3 contadores, ¿verdad?, para los distintos pisos. ¿Por qué? Porque querían tener 3 tarifas sociales y 3 subsidios. ¿Qué pasó? Se redujo a 100 kilovatios hora y no sé si ahora pues está a 50. Pero nuevamente, un costo político altísimo. Entonces son cosas que uno dice, bueno, no las voy a poner en mis planes de gobierno para efectivamente no perder votos, pero tú vas con la convicción de tu política y tu ideología de tomar decisiones que tienen que ser costosas. Ha hablado del gobierno de Berger y digamos, esa experiencia a nivel presidencial y el 70% del currículum que usted mismo tiene colgado en la página web se concentra en esos 4 años, como hemos dicho. ¿Por qué? O sea, ¿cómo juzga el gobierno de Berger, por una parte? ¿Y por qué no se pudieron hacer las reformas que hoy necesitamos en ese gobierno? Soy tremendamente autocrítico de ese gobierno, y les digo tremendamente porque lo empecé a decir un poquito al tercer año, donde me empecé a atrever de contar mi testimonio. Yo, como gerente de la presidencia, tenía el chance de cohesionar o integrar los esfuerzos individuales de distintos ministros y secretarios de Estado en determinados proyectos y programas que requieren ese involucramiento. Y me empecé a dar cuenta que, si bien los objetivos eran los mismos en todos, no las estrategias, ni los medios para alcanzarlo. Y ahí empecé yo a ver que era una torre de Babel, donde uno sí veía a una persona que tenía una ideología absolutamente contraria a otro que tenía una ideología determinada. Imagínense ustedes tener a Rigoberta Menchú, a Carlos Bielman, a Manuel Salazar Tezahuic, a Eduardo Stein, a Alfredo Vila, por mencionar algunos. Yo lo que vi fue un esfuerzo titánico, si se puede dar, pero que solo yo lo podía testificar, de que al final lo que tú apuntabas en una hoja eran los esfuerzos de las distintas carteras para que pretendiera hacer un plan, pero no era un plan, no era un plan. Es decir, un plan por lo menos tiene que tener cohesionada la forma de alcanzar los objetivos, porque ahí está la ideología, ahí están los valores. ¿Por qué no se llegaba a consagrar? Porque se sumó, parecido ahora, a una causa nacional de evitar que el FRG continuara, y Óscar Bercher era la opción más viable para los guatemaltecos. Y entonces hubo otros partidos, entre ellos el Patriota, que está gobernando. Se sumó el Patriota, Jorge Briz dejó su partido para sumarse, Cayo Castillo dejó el suyo para sumarse, unos unionistas, entre ellos Eduardo Stein y Luis Flores, se sumaron tanques de pensamiento diversos. Mari Carmen Aceña se sumó con el 100, se sumó también Héctor Centeno de la del Valle. En fin, para la foto era extraordinariamente una constelación de estrellas respetables, con un gran talento y formación, pero en la práctica, eso generó una complejidad inmensa en poder alcanzar los objetivos, porque se volvió el diálogo parte del objetivo, y el organismo ejecutivo organismo es, no es decir, miren, ahora vamos a implementar estas mesas y nos pasamos un año. Es decir, yo se supone que llevo un plan para ejecutar desde el principio. Y para eso, y con ese testimonio, lo que tú haces es que debes encontrar la gente, ¿verdad? Y discutir antes los medios para que después no haya esa torre de Babel que cada vez, digamos, o cada quien habla su propio idioma. Sí, suena mucho lo que está diciendo, suena mucho a los famosos gobiernos consensuales de sistemas como Israel o como Holanda, pero ellos sí son capaces de desarrollar planes pese a tener 12 fuerzas políticas en el gobierno. Me imagino que sí, Alemania también, que por ejemplo la Merkel está con una
coalición de izquierda en una y después se pasa con una libertaria. ¿Los gobiernos en coalición son algo bastante común en el mundo? Seguramente esos sistemas de gobierno tienen institucionalizados los programas, que es lo que nosotros debiéramos tener aquí, que no cada gobierno llegue a hacer su plan de corto plazo, sino que haya continuidad, que hayan políticas de largo plazo, que sí lo veo en la MUNI. O sea, lo que uno aprecia en la municipalidad, en el caso nuestro, es que hemos visto una continuidad, y por ejemplo, en el caso de Álvaro Arzú, muchos de los esfuerzos que hizo cuando regresó a la MUNI, de los que nosotros habíamos hecho antes, no solo los continuó, sino que los mejoró y los expandió. Y eso es un valor que deberíamos tener nosotros en nuestro estado, que no en el gobierno llegue uno y que lo que sí funciona lo tire a la basura en el primer día de gobierno. Más tarde le quiero preguntar sobre qué clase de instituciones tendríamos que formar, que fortalecer, como quiera, o que crear incluso, para que hubiese esa clase de continuidad y para que pudiésemos tener mejores gobiernos. Pero antes de eso, y para ir cerrando esta sección de su experiencia profesional, ¿de qué ha vivido estos últimos 8 años? De rentas de unas bodegas que tengo con mi suegro, entre otras cosas. Eso básicamente es el 90% de mis ingresos. Y digamos, lo demás es el partido. Lo demás es del partido. O sea, lo que entra al partido tiene su proceso transparente, lo administran otras personas y no gano yo de los esfuerzos de fundraising que yo mismo hago, digamos, que es parte de, no solo de las candidaturas, sino que de los secretarios generales. Y solo para intentar derivar una conclusión general de su caso particular, eso significa que para ser político, si no, y querer hacerlo bien, si no tenemos la suerte de tener algún tipo de renta que nos pueda cubrir necesidades, lo vamos a pasar bastante mal. Yo pienso que sí, porque por ejemplo cuando regresó Berché a la política, Óscar Berché, que lo aprecio muchísimo, en el año 2002, a finales, yo tenía un trabajo no solo estable, sino que muy bien remunerado en la industria azucarera, en proyectos de energía. Y esa experiencia de energía fue la que me permitió, de alguna manera, al presidente Berché decir, bueno, queremos proponer que Roberto González sea el ministro de Energía. Fue esa experiencia en el lado privado de casi 3 años. En ese entonces, para salirme yo, y tenía una familia, tenía alguien que resolverme mi problema financiero, pues no me podía ir de idealista a trabajar en las primarias de Berché y a ver qué sucedía después, si ganaba o no a Ríos Montt en aquella época. Hubo gente, ¿verdad? Hubo gente, amigos míos, entre los cuales pues puedo mencionar gente muy, muy digna, la familia Vila, Miki Fernández, Richard Eichen, que transparentemente dijeron, nosotros sufragamos el salario de Roberto González para que se salga de lo privado y venga a trabajar como jefe de campaña en esas primarias del PAN. Entonces tuve la oportunidad de estar, digamos, complementado con salario, registrado en las cuentas que llevaba Alfredo Vila como secretario general y pagado como debiese ser mucho en los partidos políticos, porque uno a veces habla de formación o de planificación y si uno lo deja a la voluntariedad a la gente, honestamente no se logra. ¿Y hace eso adentro del partido? Sí, ¿Tiene gente con salarios fijos que les dan para vivir bien? No, para vivir bien no, pero muchos sí tienen complemento, digamos, de otras cosas. Y hay gente que sí es analista, digamos, algunos analistas o algunas tareas puntuales de trabajo, digamos, institucional de varias tareas del partido que son pagados. Si no, no puedes mantener un esfuerzo, digamos, sin los recursos materiales para que tus ideas se conviertan en realidad y alcancen los objetivos. Volviendo a la frase que citábamos al principio, no soy un político tradicional, no soy así. Hay una parte de la política guatemalteca que creo que toda la ciudadanía tiene la sensación que se basa en esta clase de conchaveos perfectamente flexibles, donde una vez estás con uno, otra vez estás con otro, te alías, te peleas, vuelves otra vez, como que no se ve la fortaleza tanto ideológica como organizativa de los partidos, y lo que se ve son relaciones coyunturales que pueden acabar sorprendentemente, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a intentar hablar un poquito de ciertas sorpresas en ese sentido. Sí. Solo una cosa, con la experiencia que te contaba, no muy productiva de la Gana, que fue muy aclamada, unirse todos y dejar sus intereses personales por sumarse a una causa, y eso surge en estos momentos. Mire, ¿por qué no dejan todos sus intereses personales y se suman? Pero la verdad es que
no se suman las personas y su liderazgo. Al final se suman ideologías, culturas, educaciones, formas de pensar, o sea, se vuelve una torre de Babel. Sí. Por eso he sido muy reacio a pretender en Creo tener sociedad. Lo hice con Arzú, Sí. sociedad en asociación. ¿Por qué? Porque honestamente... Ya lo está sacando usted antes de que lo que saque yo, Bueno, ¿o qué? sácamelo, pero el tema es que, a diferencia, honestamente, de muchas otras opciones que hubieran podido existir, aunque las tuve, por ejemplo, cuando fundamos Creo, sentíamos que Viva, con Harold Caballeros, tenía muchísimos conceptos, visión de largo plazo, planificación, formación, muchas cosas que decía, pero si este es mi discurso, ¿qué voy a hacer yo fundar un partido? Mejor voy a tocar la puerta ahí, y la toqué. Pero ves que tú tienes que asociarse cuando sientes que esa oveja está buscando su pareja y tienes mucho en común. Y yo, contándote un poco esa historia, tenemos mucho en común. Está bien. Pero también buenas diferencias. Pero fíjense, el primer personaje que le quiero sacar y la primera clase de alianzas, solo para entender cómo es que Creo hace alianzas de una forma distinta, no tradicional al resto de partidos. Eduardo Suger, que fue la persona que usted como miembro del partido, y yo creo que como figura muy importante dentro del partido, nos dijo hace no mucho, hace 4 años, que tenía que ser nuestro presidente. Dijo lo siguiente, lo saco de una entrevista en televisión, creo que fue una entrevista en 2013, con Veneno, que ahora se presenta a las elecciones, y nos dice: Roberto González es un hombre muy mal estructurado en lo que respecta a la forma de analizar los problemas que Guatemala tiene y las soluciones para su desarrollo. Básicamente lo que viene a decir un poquito después es: usted es un político tradicional, usted es una persona que ya ha tenido experiencia en el gobierno y hace las cosas como la hacen los demás políticos. Y esta es la persona que usted nos dijo hace 4 años que tenía que ser nuestro presidente. Sí. Bueno, yo lo lamento, como lo he lamentado. Lamento que de la mejor experiencia electoral que él tuvo en su vida, habiendo decidido que iban a ser solamente 3, y se lo respetamos, y así fue, estuvo a menos de 4,5 puntos de entrar a segunda vuelta y ganarle a Manuel Valdizón. O sea, desde el punto electoral, que fue nuestra vivencia compartida, me imagino lo que él está diciendo, no pudo haber más éxito que ese. Ahora, pero, de hecho, él menciona, solo para complementar eso, en esa misma entrevista, que es el peor error que ha cometido el asociarse con Creo en toda su vida política. ¿Y sabes por qué? Porque por 2 cosas, de muchas, pero no quiero irrespetar la relación que tuve por él desde pequeño, desde jugar tenis y social que tengo con él. 2 cosas fundamentales. Una, creyó una conspiración donde nosotros lo hicimos, no nosotros, pero el partido, en asociación con el Patriota, para que el Patriota no perdiera en segunda vuelta, se hizo un fraude, y que nosotros consentimos ese fraude. Te va a parecer simpático, pero así fue. Y la segunda es que de alguna manera gente que se le acercó a él, especialmente los últimos 2 meses, y algunos militares que tiene como amigos, le indicaron que la salida era apoyar a Manuel Valdizón en segunda vuelta. Yo estaba en Nueva York después de las elecciones, me fui con mi familia 6 días, y recibo una lucita en el cuarto del hotel. Nadie sabía dónde estaba, honestamente me preocupé, dije, bueno, ¿quién me está mandando un mensaje? Y era nuestro secretario general, diciéndonos que el día martes él se manifestaba públicamente en una conferencia apoyando a Manuel Valdizón. El desastre de que Creo un proyecto urbano, mi nicho electoral, de clase media para arriba, digámoslo así, si se quiere hablar, se hubiese devastado, el de Creo en general, se hubiese devastado con esa decisión. No lo creí, pero me lo ratificaron, tuve que creerlo, y mandamos una instrucción para que el día lunes saliera el comité ejecutivo diciendo de que Creo se mantenía neutral, cosa que se mantuvo, pese a que el presidente actual me propuso los mismos 2 ministerios que le propuso a Harold y otro montón de cosas, pero no aceptamos. Pero eso fue después, pero en ese momento se le salió al paso, se distorsionó esa conferencia, y de enojado sale el día siguiente diciendo, bueno, aquí quedarse neutro es tibio, o huele o huele o hiede. Se echó una conferencia, de repente la ven ahí,
y terminó a los 3 días mandando a la vicepresidenta que él escogió, que trabajaba con él, y la mandó a apoyar a Manuel Valdizón. Entonces, evidentemente, 2 hechos postelectorales lamentables que estoy ventilando aquí nos hacen a nosotros no haber tenido una buena experiencia o buen sabor de boca. Yo lo vi en Navidad, he tenido oportunidad de verlo en varios lugares, nacional e internacionalmente, muy bien, pero lamento ese tipo de declaraciones y también sospechas de que fuera no solo una, sino que varias veces con veneno, que ayer dijo que quería ser candidato a alcalde de acá. Entonces también me despierta ciertas sospechitas, ¿verdad? Pero, ¿no es esto sintomático de la forma que se hace política en Guatemala? ¿O que la forma de los partidos políticos se ven obligados a hacer alianzas con gente ajenas a los propios partidos? Porque esto es consecuencia de que esta persona al final es ajena a ustedes. Sí, sí. O sea, es una persona que de hecho trae su propia pequeña estructura, que elige a su vicepresidente. Solo le voy a poner un ejemplo en este sentido. Juan Manuel Jordán, que es un diputado que metió él. Bueno, ¿quién habló con esta persona? Porque este tipo se ha cambiado de camisa 5 veces. Digamos, ¿alguien dentro del partido de alguna manera entra en relación con esta persona, le pregunta, intenta entender por qué esta es la persona adecuada para ser diputado? Sí, se discute mucho, pero póngate en el caso cabalmente de Giordano. Giordano fue profesor de FISIC, cuando Eduardo Suger trabajaba en la Universidad Francisco Marroquín en FISIC y después en la Galileo. Le ayudó a confeccionar su organización cuando él participó con el partido Día. Y Manuel Giordano, que lo conozco y lo conocía antes también, se acerca a Suger y entra dentro del inventario de Suger, así como otros personajes, entre ellos Neri Rodas y su hermano Natán Rodas, que los 3 se fueron en segunda vuelta con Manuel Valdizón y se fueron del partido. Por eso es que el hijo del que entró, el Dipukid, no duró ni 20 días en Creo, precisamente por ese tipo de problemas que suceden. Ahora, en el caso de Creo es un proyecto nuevo, digamos, tenía menos de un año de haberse fundado, y Suger vino con nosotros trabajando 2 años antes, como una exigencia de tener vivencia partidaria, porque nosotros lo que le decíamos al doctor Suger es, mire, nos salen las investigaciones, una de sus limitantes es que usted no es político, o sea, tiene la ventaja de cabalmente, su diferenciación es no ser ese tipo de político, y esa es una gran ventaja, pero también es una desventaja por el conocimiento del Estado. Y sobre todo de que usted es una persona que viene a último momento a las elecciones y se sube a una ficha partidaria. Nosotros queremos en Creo que la viva antes. Y entonces hicimos no solo conferencia, hicimos un gran evento 2 años antes, de alguna manera potenciando a Eduardo Suger como parte de los fundadores de Creo. Y eso fue parte de la estrategia en ese entonces. Estrategia que no resultó, porque el final de la historia es esta. Bueno, no resultó, que es lo peor que ha hecho en política, que no les conocía, que en realidad usted es un político sus comentarios. Yo desde mi paradigma fue su mejor experiencia electoral. Jamás creo que soñó, y yo tampoco, que íbamos a obtener 756,000 votos. Bueno, estas son como alianzas que se han hecho en el pasado y que hasta cierto punto, y si me permite, digamos, la apreciación, suenan bastante al tipo de alianzas que hace un partido tradicional en Guatemala. Hablemos un poquito de las alianzas. Pero yo discutiría, no es alianza, o sea, cuando tú incorporas un candidato individualmente, sí tengo que diferenciarte como lo que estamos haciendo con el Partido Unionista, esa es una alianza. Sí. Ahora, si tú incorporas a una persona y le llamas alianza, bueno, ahí podríamos filosofar. En cierto sentido, o sea, creo que hay una evidencia de que lo es, porque de facto era una persona ajena al partido. De facto sobrevive el partido a él, la estructura partidaria es distinta. Como miles que fundaron Creo, Habían muchos. ¿De dónde venían los que fundan Creo por primera vez? Venían de distintas corrientes, venían de la sociedad civil, digamos, o sea, hubo mucha gente nueva. ¿Esto significa que las alianzas de ahora, digamos, o la gente que se incorpora ahora, olvidemos de las alianzas, ¿sí?, va a ser más sólida porque el partido tiene más años, el partido tiene más experiencia? Por ejemplo, si después de esta reunión alguien me llama y me dice yo me quiero afiliar a su partido, pues uno ve que es una persona que pudo haber estado en otros proyectos políticos, pero eso no va a ser una alianza con esos otros proyectos políticos. Está haciendo una alianza con una persona, digamos, está haciendo un compromiso de afiliar, de vincularse con una persona a un partido político. Pero mi reflexión sería más, ¿cómo podemos generar partidos para que las estructuras sean sólidas y que alguien, no digo alguien que digamos, un miembro, un afiliado, alguien que usted nos planteaba como el presidente adecuado hace 4 años,
diga estas declaraciones unos años después. Sí, sí, pero no si es, quieren, no es correcto. para poder ir un poquito avanzando en el mismo ámbito, hablemos de alianzas e incorporaciones actuales. Durante 8 años, porque son 2 campañas, usted nos ha intentado convencer de que Álvaro Arzú no era el alcalde que debería tener Guatemala, la ciudad de Guatemala. Y hoy nos dice Álvaro Arzú debería estar otros 4 años más. Sí. ¿Entiende desde la perspectiva de alguien que lo ve desde fuera que es un poco confuso eso? Sí, un que poco. Está usted mandando señales, dice, ok, este es el mismo tipo que me ha dicho 8 años que esta no es la persona indicada y ahora me dice que es la persona indicada. Mira, en mi campaña, en ambas oportunidades, tuve de alguna manera, el tino de concebir que yo era parte, por lo menos 15 años de la administración municipal que yo estaba pretendiendo relevar. Yo tenía que tener mucha cautela porque mucha de la crítica que yo hubiese podido hacer de la municipalidad, yo había estado en esos procesos. O sea, no era tanto con Arzú como la protección de ser incongruente yo mismo, con un deseo de relevo, ¿verdad? Sin caer en el ataque y la descalificación. Y para lograr eso, acuñé la frase de que hay en todos mis anuncios, los pueden bajar ustedes ahorita mismo de YouTube, hay cosas buenas que deben continuar, pero el problema tal debe resolverse a fondo. Y todos los problemas de fondo que yo tuve, por ejemplo, en ProLíderes, cuando me invitaron y era candidato a alcalde, se circunscribían a establecer un distrito metropolitano. Porque